¿Empezamos? Hace rato, Cori. Bueno, Oscar. Buenos días a todos y a todas. Entonces, bienvenidos a esta sesión de estudio y práctica de las lecciones de un curso de milagros y vamos a abordar la lección 101, que es una preciosura de lección. Gracias a Dinora María Lucero que nos está acompañando en el soporte y también Corina que está haciendo el dúo conmigo. Adelante, hermana Corina. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan desde YouTube también. Y bueno, vamos a entrar en esta lesión tan bonita, ¿sí? Y hacer 3 respiraciones profundas, aflojarnos, tomo aire, retengo y soplo. Tomo aire, retengo y soplo. Inhalo, retengo y exhalo. Conectamos con nosotros y con todo el universo. Nos centramos y vamos a buscar esa perfecta felicidad. Esa perfecta felicidad que está en nosotros, que es la voluntad de Dios que tengamos esa perfecta felicidad. Muy bien, gracias, Oscar, eh, también por permitirme acompañarte en una perfecta felicidad. Con mucha La alegría. voluntad de, la lección 101, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Uno, hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados. Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. 3. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado.
Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente. Y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. ¡Wow! Fuerte. Buah, lo voy a volverlo a leer, pero está fuerte, pero es importante para... Es un... La salvación no puede sino ser temible, pues mata aunque lentamente y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas, que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, lo despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. 4. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par con los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. 5. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. 6. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa, la dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego, intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Mm, 7. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia del que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza, para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad.
pues el pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. ¿no? Tremenda lección Uh, de una gran profundidad. muy- Para que comprendamos mejor cuál es el trasfondo de esta lección, tratemos de recordar cómo vivíamos, según la Biblia, antes de la expulsión del paraíso, ¿no? Que nos decía que el cielo era un estado de perfecta paz y felicidad, lleno de plenitud y abundancia, y que nuestra condición era similar a la de Dios, semejante a la de Dios, como inmortales e invulnerables, ¿no? Y esa es la condición que creímos haber perdido. Así que en en el Antiguo Testamento, la respuesta que se da en el Antiguo Testamento para regresar a Dios es ofrecerle sacrificios. Eso era una práctica de todos los pueblos antiguos. Anteriormente hacían sacrificios humanos en la Biblia y luego sacrificios de animales. En la Biblia Mm. esa transición se muestra en, digamos, en ese intento de Abraham de sacrificar a su hijo para ofrecérselo a Dios y que llega el ángel y le dice que no, que en lugar de eso ofrézcale un cordero. Y desde ahí se establece la institución del sacrificio. Eso está narrado en el tercer libro de la Biblia, el libro de los Levíticos, ¿sabe? Dice cómo hacer el sacrificio, cómo practicarlo, cómo ordenar, digamos, el altar y cómo la sangre del inocente, en este caso el cordero, te va a limpiar de los pecados. Así que hay una creencia muy fuerte eh, en la tradición nuestra de que solamente logramos la salvación a través del sacrificio y del dolor. A eso es lo que llamaban expiación. Y eso es lo que el curso reinterpreta. Y ya lo va a reinterpretar con expiación con mayúscula como la corrección del error. Y eso no implica dolor ni sufrimiento, solamente el perdón y la bondad, la dulzura de la salvación que nos propone un curso de milagros. A tal punto entonces que los templos judíos, el templo judío era una combinación entre matadero, ¿no? y, y plaza de mercado, porque en las afueras del templo, pues te vendían los animales que el sacerdote te pedía para poder purgar tus pecados. Y tú lo comprabas afuera y lo llevabas al altar para que el sacerdote lo degollara y te purificara con esa sangre. Esa era la función del templo en la tradición judía. Y en el cristianismo se interpretó digamos, la crucifixión de Jesús como el gran sacrificio, ¿no? Como el gran sacrificio, de ahí que lo llamemos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y también repetimos en nuestra cultura que la sangre de Cristo nos purifique, nos proteja, bueno, etcétera, etcétera. y que te dará la paz, además. Y que nos dará la paz, ¿no? Jesús, a esa creencia en el pecado original, a la expulsión del paraíso, responde con la parábola del hijo pródigo. Fuimos nosotros los que elegimos salir de la casa del Padre y somos nosotros los que debemos regresar a la casa del Padre. Esa, digamos, es la respuesta de Jesús y eso lo hacemos a través del perdón, de la paz y del amor. Ese fue básicamente el mensaje de Jesús. Entonces aquí hay una gran reinterpretación porque nosotros, si el pecado es real, el pecado implica castigo, implica sufrimiento y por lo tanto yo me tengo que sacrificar para, digamos, conquistar la paz y la felicidad. La gran reinterpretación que hace el curso es que él sustituye la palabra pecado por error
que implica corrección. ¿Y cómo corregimos el error? A través del perdón. De ahí que si, si el pecado implica sufrimiento y dolor y por lo tanto la pérdida de la felicidad, el perdón nos permite deshacer el error y que la felicidad que ya la tenemos no aflore en nuestros corazones y en nuestras mentes. La felicidad es el resultado de haber conquistado la paz. Una mente en paz es una mente dichosa, es una mente gozosa, no tiene conflictos consigo misma ni con el mundo y por lo tanto disfruta de todo lo que se le presente en el día a día. Ese es el mensaje y esa es la apuesta. De ahí que lo que nos leí yo, Corina, que decía que era muy fuerte porque la muerte, digamos, aparece como el mayor castigo de Dios contra nosotros, ¿no? Y le tenemos miedo a Dios, un fuerte Pero miedo a más que, Dios. perdona, Oscar, Mm, para comentar eso, eh, le tenemos miedo a la muerte por ese tema del cuerpo, ¿no? Pero a su mm, vez nos enseñaron a que Dios era un Dios castigador, mm, ¿no? Hubo una etapa de un Dios castigador, que había que temerle a Dios, porque si no, no te ibas a salvar, ibas a ir al purgatorio, al infierno, fue digo, uno que viene, casi todos comenzamos en nuestra vida espiritual, si fuimos a un colegio como fui yo, digo, era eso lo que te decía, no te podías portar mal, mira que Dios te va a castigar, porque eso era, mira que de niño yo me acuerdo que me decían, portate bien, si no Dios te va a castigar. mm. No vayas a hacer esto porque Dios te va a castigar. Es ese Dios castigo, ¿no? Ese Dios que te lleva a la muerte, porque también eso, ¿no? Él se entregó por nosotros y ese fue para limpiar nuestros pecados. Ujú. Esa es la sensación de esa muerte, ¿no? Sí, sí, claro. Es la idea del Dios castigador. De ahí que creo que en el capítulo 23 hay hay un subtítulo llamado Los obstáculos a la paz Sí. y nos dice que uno de los mayores obstáculos a la paz es el miedo a Dios, precisamente por esa idea del Dios castigador. El curso nos va a decir que Dios, siendo amor y un amor sin opuesto, pues no castiga ni condena, porque el amor no sabe de eso, el amor solamente sabe dar amor. Y esa es la idea de Dios que nos enseña el curso. Así que lo que hace esta lección es desvirtuar la idea del pecado, ayudarnos a desprendernos de la creencia en el pecado, en la culpa, en el sacrificio y en el dolor. El camino de la salvación no pasa por ahí. El camino de la salvación pasa por el perdón. Y es un perdón dulce, amable, bondadoso, que simplemente nos enseña a observar nuestros errores, reconocerlos, reconocer que no son reales, que no son verdaderos y entregarlos en el altar del amor, entregándoselo al Espíritu Santo. Ese es el propósito y eso es lo que vamos a hacer hoy en la práctica. Afirmar la felicidad que es nuestra naturaleza como los perfectos hijos de Dios, pero para ello tenemos que negar el pecado. El pecado no existe ni tiene consecuencias, como nos enseña la lección. Ese es el propósito de la enseñanza en el día de hoy. ¿Algo Y más, quería Corina? un poquito agregar de que está conectada mucho con la lesión de ayer, ¿no? Ajá. Porque la lesión de ayer te decía, Dios te pide que seas feliz para que el mundo pueda ver cuánto ama Él a su Hijo y que su voluntad es que ningún pesar menoscabe su dicha. Tú eres hoy el mensajero, o sea que somos los mensajeros de Dios, brindas su felicidad a todo aquel que contemplas y su paz a todo aquel que contemplaste. Ese es el mensaje que quiere esta lección de hoy
¿no? Que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Es eso, es sentir de que extender esta felicidad que tenemos, extender que es nuestra voluntad y la voluntad de Dios de que seamos felices. Está bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos para la práctica entonces. Eh, Vamos disponiéndonos para la práctica. El propósito de la práctica, recordemos que es liberarnos de las cargas de culpa y miedos por nuestras creencias en el pecado y el castigo, para que así podamos experimentar la paz que somos. Así que nos pide que practiquemos 5 minutos cada hora. Nosotros vamos a hacer nuestros primeros 5 minutos en la sesión de hoy, pero la idea es que cada hora nos aquietemos 5 minutos y hagamos la práctica. Así que pues cerramos los ojos, aquietamos el cuerpo, respiramos lenta y profundamente, inhalamos, intentamos retener en el bajo vientre por ahí unos 2 o 3 segundos la respiración y exhalamos y de esa manera nos vamos relajando cada vez más y más. La mente se va aquietando, se va volviendo más receptiva. Invocamos la presencia de Jesús y el Espíritu Santo para que nos acompañen en la práctica, mientras nos repetimos la idea del día. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Y nos dejamos ir.
La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencia. Y también tenemos que recordar hoy que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. La voluntad de mí para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Así que la felicidad que somos, que parecía que se había esfumado para siempre y equivocadamente creíamos que teníamos que recuperarla con sacrificios y dolor y sufrimiento, la estamos trascendiendo. El pecado nos había quitado la felicidad. Habíamos permitido que el ego gobernara hoy nuestras vidas. Hoy nos liberamos de esas creencias. Hoy proclamamos nuestra libertad. Hoy reconocemos nuestra verdadera identidad como el perfecto e inocente Hijo de Dios. Hoy experimentaremos el gozo de nuestra libertad. Hoy aceptaremos la felicidad que somos, pues esa es la voluntad de Dios. No, Muy hemos bien. concluido la jornada de hoy. Ah, sí, perfecta. Una hermosa lesión. Felicidad a todos y para continuar con esta felicidad y conectados, le va a María Lucero a compartir un videíto, ¿verdad, María Lucero? Y los invitamos a mañana a comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Algo se está moviendo. Mucho más cerca de lo que crees. Lo que sentiste antes estaba esperando la continuación. La verdad no se explica, se experimenta. Tercer Encuentro en Dios 2026. Prepara tu corazón.